Bueno, bienvenidos a este primer episodio de este podcast. Me presento, mi nombre es Edgar y lo que quiero es que conozcamos juntos un poco más de Dios, un poco más de Jesús, ¿verdad? Porque bien sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, el propósito o mi deseo es que juntos conozcamos un poquito más de Dios. Y estoy acompañado, ¿verdad? De mi esposa que juntos tomamos la idea de hacer esto, de hacer este podcast. Entonces, bueno, la dejo para que se presente, ¿verdad? Hola, mi nombre es Mónica Jiménez y pues, como bien decía él, hace pues un par de meses llevamos con que queremos hacer algo para Dios, ¿verdad? Para servirle, principalmente yo, pues que me ha costado un poquito más hacer algo para la obra de Dios. Y pues aquí estamos, nos hemos animado a hacer algo diferente. Creo que tal vez mi esposo ha tenido en el corazón hacer muchas cosas y por nuestros bebitos, o sea, muchas complicaciones que se nos han presentado, pues se nos ha hecho muy difícil y principalmente a mí. Entonces, pero pues estamos aquí haciendo un poquito de espacio de nuestro día, ¿verdad? Para hacer algo diferente y conocer a Dios, ¿verdad? Es correcto. Y la verdad que, como decía mi esposa, pues ha sido un poquito complicado, digamos, buscar el tiempo, el momento para poder hacer esto. Pero gracias a Dios creo que nos ha dado ahorita la oportunidad. No teníamos ni siquiera el lugar de donde empezar a hacerlo y pues al final decidimos hacerlo en el jardín, ¿verdad? Esperamos tal vez en algún futuro, pues si Dios nos permite, perdón, si nos da la oportunidad. De que lo podamos producir de una mejor manera. Pero al final la intención nuestra es esa, dar a conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, y como primer punto, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer es dar a conocer la historia de Doña Dora y de Don Jorge, ¿verdad? Entonces no sé si tú quieres ampliar un poquito más de Doña Dora y Don Jorge, quiénes son, ¿verdad? Sí, pues doña Dora y don Jorge, pues son unas personas, unos ancianos, se podría decir, porque la verdad es que son unas personas de una edad muy alta y pues son personas humildes, ¿verdad? Trabajadoras, muy trabajadoras, que yo creo que es muy pocas personas a las que he conocido que puedan estar trabajando a esa edad, ¿verdad? Don Jorge, si no mal recuerdo, tiene como 90 y qué años, 94 94 años. años, y doña Dora 60 y algo, no Sí, sé. ya lo vamos a ver en el video. Sí, 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 porque ahorita no lo tengo como muy fresco, pero puchis, al ver como dos personas y incluso hasta en su apariencia, ¿verdad? Tan delgadas, y uno que con un dolor de espalda está ahí como, ay no, hoy no quiero trabajar porque me duele la espalda, o que me duele la cabeza, o que mucho estrés, ¿verdad? Entonces, y ellos caminan todos los días a su trabajo y uno dice, de verdad que uno está en la calle, pues, ¿verdad? O sea, no hacemos mayor cosa como para sentirnos tan desgastados y cansados, y ellos pues han pasado trabajando muchos años de su vida a ese ritmo, ¿verdad? Y la verdad es que pues ellos a mí me tocaron mucho, ¿verdad? El corazón, porque sí necesitan de ayuda, ¿verdad? Y pues tal vez principalmente por eso es que queremos hacer esto, porque así como ellos han de haber muchas personas más que necesitan de ayuda, ¿verdad? Sí, y definitivamente nosotros lo tomamos, digamos, esta iniciativa de un predicador, Dante Gebel,
precisamente que él ayuda a personas, tiene varios programas, ¿verdad? En los cuales ayuda a diferentes personas. Y antes que pensar que lo estamos haciendo para gloriarnos nosotros sobre estos actos, lo que queremos hacer es justamente contribuir con un pequeño grano de arena, digamos, hacer algo por estas personas en lo que esté en nuestras manos y principalmente fomentar que alguien lo quiera hacer, ¿verdad? Alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que diga, pues yo también conozco a alguien que necesita ayuda o comunicarse con nosotros y decir, bueno, yo quiero eh, apoyar a don Jorge y a doña Dora, ¿verdad? Que como bien decía mi esposa, tienen una edad muy avanzada y cuando los entrevistamos, que vamos a ver una porción de la entrevista justamente, decían que no tenían mayores dolores físicos a esa edad y uno a veces de verdad pasa que me duele esto, me duele lo otro, entonces también se ve que Dios ha estado con ellos, pero veamos el video. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, por ahí se va a quedar aprobado. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Pues porque creo que Dios nos lo hizo sentir como familia. Primero a mi hermano, creo que yo diría que quien inició esto fue mi hermano. Ajá. ¿Usted cómo se llama? Yo Dora, Disidora. Disidora. ¿Y cuántos años tiene? Él tiene 94. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 67. 67 años. Sí. ¿Y usted cómo se llama? Él se llama Jorge Escobar. Jorge Escobar, Jorge Escobar. ¿Y cuántos años tiene usted? 94. 94 años. Él es que tiene 94. ¿Y usted cuántos me dijo? 67. 67 años. Sí. No trabajo aquí, sino hasta allá en Los Álamos. Allá me voy a trabajar toda la semana. Yo de aquí me voy a las 6:30 y salgo a las 3 de la tarde de allá de Los Álamos, que está lejos para allá. Tengo que pagar un tutú día a día. Ayudarle a él, como es que allá hay mucho que hacer. Ajá. Hay que desorillar, limpiar palos. Ay, ya hay un montón que hacer. Sí. Me voy a las 10 y regreso junto con él hasta las 3. Pero qué alegre saber que ustedes siguen con fuerzas por parte de Dios para seguir trabajando. Sí, ¿verdad? sí. Bendito Dios, sí. Yo nací en Rejanes. Sí, yo soy del pueblo de Rejanes. De allá soy yo. Sí. Pero como antes los padres eran muy pobres, trabajé yo bastante. Yo trabajé en ir a traer leña, en trabajar en las fincas, todo. Sí. Pues fíjese que yo también, yo fui, mi vida ha sido muy triste porque mis padres eran muy pobres y una vez no nos dieron estudio de nada. Solo a trabajar, nada de estudio, como hoy. Y a un niñito así ya va a estudiar, algo así, los padres ponen el empeño de ponerlos a estudiar. En cambio, antes nosotros a trabajar, que fue. No había nada de qué estudio ni nada. ¿Yo? Mi mamá se murió, yo me quedé como de unos 6 años. Yo sufrí mucho en mi vida, pero me quedé con mi hermana, y mi hermana era amarga. Ella me mandaba a traer leña tempranito, sin calzado, los espineros, que por ahí tinteando, ¿no? Y yo venía de traer leña, me daba mi tortilla, me daba. Yo sufrí mucho, vida. Hasta que me desesperé ya como de unos 9 años de recamino para Fraijales.
con mi familia, ahí me apoyaron ellos. Y ahí fui yo ya aprendiendo a trabajar formalmente. Pequeño yo trabajé mucho, mira. Ya por eso digo yo que está uno todo fregado del dolor de huesos, porque viene esta canilla me duele. ¿Qué está ya? Vaya, ahí tíremelos porque le va a servir su bolsa. Sí. Vaya. Gracias. Pues ya le digo, yo sufrí mucho. Ya mi hermana me mandaba a trabajar pequeño, ¿y para qué? Solo para ella. Y yo mal comido, todo. Al fin me desesperé, llegué más grande. Yo dije, yo no estoy para aguantar aquí. Me vine para acá, para Frejanes. Y ahí ya fui yo parándome otro poquito y aprendí a trabajar conforme era. Al campo, sí, al campo trabajé yo. Le agradecemos su amabilidad que ha tenido para nosotros. Sí, que Dios me lo cuide y que Dios le dé más resistencia para su trabajo y que le abunde su dinero. Primero Dios. Amén. Sí. Bueno, pues como pudimos ver, la vida de don Jorge y de doña Dora es muy, muy inspiradora, ¿verdad? Porque a pesar de que son personas de la tercera edad, pues se ve que se esfuerzan, se ve que luchan, ¿verdad? Y que sobre todo se apoyan entre ambos. Entonces son un gran, gran ejemplo de vida y también de agradecimiento, porque a veces uno lo que le hace falta en muchas oportunidades a uno es agradecer, ser agradecido con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Don Jorge y doña Dora, pues la verdad es que tocaron nuestros corazones y la idea de nosotros pues es ayudarlos a ellos, o sea, poner nuestro grano de arena que tan necesario es, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que, sí, como ustedes pudieron ver en el video, nosotros quisimos pues darles un poquito, ¿verdad? De lo que tal vez Dios nos provee a nosotros, porque a la larga no, no es que tengamos tanto, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos, porque tal vez en ese momento a mí, tal vez me nació en el corazón cambiar su camita y pues ¿quién no quisiera dormir en una cama pues más cómoda, verdad? Que normalmente uno a veces, uno de verdad, tal vez no joven, porque yo no es que esté tan joven como me veo, pero Como yo. pero ellos, por supuesto, están más grandes y realmente creo que lo merecen. Posiblemente no tengan la capacidad económica para comprarse una cama, y quisiéramos tal vez seguir ayudándolos, seguir apoyándolos, seguir que a través de tal vez nosotros ellos puedan ver el amor de Dios, ¿verdad? Que ellos puedan tal vez incluso estar un poco más cerca de Dios y tal vez quien quita convertirse, ¿verdad? Entonces ellos ahora mismo pues mencionaban que no van mucho a la iglesia, ¿verdad? Por temas, me imagino yo, de la edad o trabajo, ¿verdad? Pero realmente nosotros queremos seguir fortaleciendo y ese amor que ellos puedan tener conciencia, ¿verdad? De que Dios los tiene presentes y los ama mucho, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quería Sí, comentar. y de hecho, cuando platicamos con ellos les decíamos que íbamos de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos profesando una religión en específico y esta religión y esto y lo otro, no, nosotros hablamos de Dios, ¿verdad? De Jesús, del Espíritu Santo, que ellos tres son uno, entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer y de dar a conocer. Entonces, ya saben, si alguien quiere ayudar a un Jorge Oñadora o alguien que esté en situación de necesidad, pues yo creo que es oportunidad para que podamos cumplir lo que dice la palabra. Me viste desnudo, dice en una porción de la palabra, y no me vestiste, o me viste hambriento y no me diste comer. Entonces, creo que ayudar al prójimo de alguna manera también
nos ayuda a nosotros a poder sentir que tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces, esperamos que alguien pueda, si le nace en el corazón, pues unirse a esta causa. Pues ya también en el fin de lo que es este episodio, vamos a hablar justamente, y como decíamos al inicio, de dar a conocer a Dios, de dar a conocer a Jesús, de dar a conocer al Espíritu Santo. Quiero compartir una pequeña porción de la Biblia, que es Romanos capítulo 10, versículo 13, y dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, justamente más adelante en el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros creer en algo que no hemos oído, ¿verdad? No podemos creer en Dios si no hemos oído en Dios o de Dios. Y para eso también tiene que haber alguien que hable de Dios, ¿verdad? O sea, para que podamos oír de Dios, tiene que haber alguien que hable de Dios. Y como dice, pues tendría que ser enviado. Y el punto más importante es que vamos a hablar de Dios, ¿verdad? Porque no solo es hablar de Dios, sino que vamos a hablar, que cómo nosotros vamos a dar a conocer a Dios, que definitivamente Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, y justamente para iniciar con esto, nosotros queremos hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y principalmente creo que esto lo puede comentar mucho de una mejor manera mi esposa, y que es algo que nos aconteció y que queremos compartirlo. Que creo que este primer episodio es muy bueno que nosotros empecemos por nosotros mismos, dar a conocer las experiencias que nosotros hemos tenido con el Señor. Y resulta, y aquí le doy el tiempo a mi esposa, porque resulta que tuvimos la pérdida de un bebé, ¿verdad? Posiblemente alguien se identifique con esta situación, pero en su momento fue complicado, digamos, duro, bastante fuerte. Y quiero que acá, pues, mi esposa, que lo vivió de primera mano, pues pueda darnos o transmitirnos justamente esta historia y lo que Dios hizo con nosotros. Sí, gracias. Pues, como bien lo comentaba mi esposo, hace pues un par de años nosotros tuvimos una gran pérdida, se podría decir, porque, bueno, en ese momento yo me di cuenta hasta que lo perdí, ¿verdad? Era una gran pérdida para mí, porque antes de eso, cuando yo me enteré que estaba embarazada, pues era algo que tal vez yo no lo estaba buscando, no lo estaba esperando, y pues cuando yo me enteré, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y ahora cómo voy a hacer con la universidad? ¿Me voy a estancar? El trabajo. Yo acabo de pasar a una nueva posición y habían personas en donde yo consideraba que tal vez no lo iban a ver bien, ¿verdad? Entonces, pero al final, y yo todo eso como que me cargó de mucho estrés y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y pues justamente unos días antes, tal vez de la pérdida, yo tuve un sueño en donde en ese sueño aparecían mi esposo. Nosotros como que llegamos a la casa y encontrábamos que eran dos nenas las que estaban en la casa, canchitas. Y las dos nenas estaban jugando y como que en una de esas pues golpearon la televisión que teníamos en la sala, que y estaba quebrada la tele, ¿verdad? Viene mi esposo y la abraza y le dice, o sea, ellas estaban asustadas cuando nos vieron y pensaron como
nos van a regañar y mi esposo carga a la más pequeña, si no estoy mal, y le dice, no te preocupes, no pasa nada. Y viene y empieza a cambiar de canal, como que de veras no pasa nada, pues la tele está quebrada, ni se ve nada, pero no pasa nada. Y yo como que me molesté un poco y dije, pero ¿por qué mi esposo no la regaña? Pues, ¿verdad? O sea, ¿por qué no le dice algo? Pues no lo sé, ¿verdad? Entonces, luego como que cambió mi sueño y yo estaba en el mar, se podría decir, y en una de esas como que yo me empecé a ahogar y empecé a nadar y cuando como que me hubiera tragado una ballena y en el momento que me tragó la ballena me llevó hasta el fondo del mar y yo luego aparecí nadando a la par de la ballena y con un montón de colores, así como pues algo mágico, ¿verdad? Algo como, y esa parte era donde yo decía que Dios me estaba hablando de alguna manera, ¿verdad? Que Dios me estaba hablando que todo iba a estar bien, ¿verdad? Algo así lo interpreté yo en ese momento, pero yo le decía a mi esposo, yo iba nadando con la ballena, o sea, qué extraño, pues que una ballena me haya tragado o algo así, no sé, y se lo conté yo justamente en la cafetería al día siguiente y me dice, ay no, qué extraño tu sueño. Pero ahí pasó, ¿verdad? O sea, justo después yo me enteré de que, em, pues quiero comentar un poquito más de esto porque cuando yo me enteré de que como que tenía la pérdida porque pues tuve algunas complicaciones en el trabajo, me fui al hospital, me dijeron que algo como que no estaba muy bien y que me iban a hacer un ultrasonido y justo ahí empezaron como que no me decían nada, no me decían nada y llamaron como a varios doctores y hasta el final como que me dice, miren, no sé si ya se lo comentaron, pero su bebé, pero antes de esto, antes de entrar a donde me iban a hacer el ultrasonido, eh, se me cae mi teléfono y se quiebra la pantalla de mi teléfono. Y yo recordé el sueño, ¿verdad? Yo ahí fue donde yo recordé el sueño, porque yo en el sueño estaba así como la pantalla de la tele. O sea, esto iba a pasar, o sea, eso pasó en mi sueño. Y yo recogí el teléfono y me recordé de las palabras que mi esposo le decía a la nena. Le decía, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes como por lo material, ¿verdad? Y yo dije, y la doctora del lugar me dijo, ay no, su teléfono, disculpe que no sé qué, porque ella sintió como que ella había tenido la culpa de que se quebrara la pantalla de mi teléfono. Y yo le digo, no, no tenga pena, no tenga pena, esto no importa. Pero yo se lo dije porque me recordé del sueño, ¿verdad? Si yo no hubiera, creo que soñado esto, tal vez yo me hubiera enojado, tal vez yo lo hubiera tomado de otra manera, como que, a la gran se me quebró el teléfono, ¿verdad? No sé, pero yo me recordé de ese sueño y yo dije, esto no es lo importante, yo quiero que mi bebé esté bien, ¿verdad? Ahí fue donde como que yo empecé a comprender el sueño, ¿verdad? Y justo pues después de eso fue que me dieron la noticia de que mi bebé pues no estaba vivo, pero cuando yo empecé a ver la pantalla del ultrasonido, empecé a ver algunos colores que se vieron en mi sueño. Cuando yo iba nadando con la ballena, había muchos colores, porque estaban como queriendo encontrar el latido del bebé. Y la pantalla tenía amarillo, azul, ¿verdad? De todos los colores y supuestamente y había un color rojo. Y entonces en esos colores como que ellos miraban en dónde estaba la frecuencia cardíaca, pero no se veía. Entonces yo como que relacioné esa pantalla también con esta otra parte del sueño. Y la verdad es que ya al pasar de todo esto y me tuvieron que internar, ¿verdad? Y me hicieron el legrado. Yo la verdad es que lo único que quería salir de ahí, estar con mi esposo, porque yo sí me sentía muy culpable, ¿verdad? De todo lo que había pasado. Y como que al final yo
esperaba un milagro, ¿verdad? Yo esperaba un milagro que se diera y que tal vez el milagro era que Dios le diera vida a ese bebé que se me había dicho a mí que no tenía vida hasta ese momento, ¿verdad? Pero pues lastimosamente no se dio, pero yo creo que Dios recompensó mucho más ese, esa bendición que en ese momento se me quitó, se podría decir, porque pues salí de ahí, creo que me dio un giro totalmente, eh, pues yo ya no estaba viendo las cosas de la misma manera, creo que me acercó muchísimo más a Dios en ese quirófano, se podría decir, me acercó totalmente porque yo, yo lloraba y le oraba a Dios y me hizo ver muchas cosas, muchas visiones, se podría decir, y, y al final pues pasé un año esperando quedar embarazada para recuperarme de esa gran pérdida. Y espérame, ahorita vamos solo quería interrumpirte un poquito justamente en esta parte de la historia porque creo que es importante decir que tal vez cuando uno vive este tipo de situaciones, uno puede pensar que Dios es malo, por ejemplo, o que uno hizo algo malo para estar em, sufriendo este tipo de situaciones. Porque nosotros, de hecho, en esa oportunidad ya íbamos a la iglesia. Yo voy a la iglesia desde que tengo memoria, mis papás me van a la iglesia, pero no siempre estuve como bien metido en las cosas de Dios. O sea, hubo una gran parte de mi vida donde yo definitivamente no hacía las cosas que me habían enseñado, ¿verdad? De niño. Pero gracias a Dios, en algún punto de mi vida, pues Dios me hace ver qué es qué es lo que debemos hacer, o por lo menos yo sentía que ese era mi propósito, ¿verdad? Entonces, Creo que yo crecí creyendo de una manera, de alguna manera que como yo lo estaba conociendo era la correcta, ¿verdad? Era ir a la iglesia, normal, ¿verdad? Posiblemente si teníamos actividades en la iglesia, pues me involucraba, tal vez estaba en escuelita dominical y todo, pero a la larga no era como que, pues es que es muy diferente, ¿verdad? De cómo yo llegué a conocerlo a esta edad adulta, se podría decir. Porque la verdad es que yo de pequeña tal vez sí iba, tenía células o habían células, hacíamos células, leíamos, y, pero era diferente, pues era muy diferente porque eh, nunca había tenido como visiones, ¿verdad? Eh, no había sido como, yo quiero comentar un poquito de que cuando yo estaba en esa camilla esperando que me hicieran el grado, yo alcancé a ver a Dios. O sea, Él estaba crucificado, posiblemente era una visión, posiblemente era algo que tal vez yo me lo imaginé, ¿verdad? Una suposición mía, yo no lo sé, pero yo llorando en esa cama, sí lo vi. Él estaba crucificado en una cruz. Y fue donde yo tomé el valor de levantarme y decir, Él pasó cosas peores, pues. O sea, él pasó cosas peores porque yo lo vi crucificado con la corona de espinas y yo tuve el valor y, o sea, pero porque yo lo vi de esa manera, yo creo que él estaba conmigo, pues, o sea, por esa imagen que yo logré ver, posiblemente pura imaginación mía, pero creo que él lo puso, tal vez él la puso en mi mente para que yo em, pues mejorara mi estilo de vida. sabes, creo que también de alguna manera el Señor posiblemente te estaba mostrando de que a veces tenemos días malos, porque hay días de días,
Hay días que son muy malos, ¿verdad? Hay días malos, pero hay días que son muy malos. Y tal vez el Señor te estaba mostrando también de que podemos tener días malos y qué bueno que lo compartas para todos nosotros, que podemos tener días malos, pero posiblemente eh, Él está Jesús ahí, también, pero él también, Jesús también tuvo principalmente. un día malo. Él Sí. en el día de la crucifixión fue un día malo, desde que amaneció, que lo atraparon, lo capturaron, Ujú. lo azotaron, lo golpearon, lo abofetearon, etcétera, etcétera, y fue crucificado. Entonces ese fue un día malo, digamos, en el sentido de él como hombre, pero para nosotros es lo mejor que pudo haber pasado, porque gracias a ese acto, Ujú. y Y que no hoy solo lo, eso, ajá, fíjate, no solo eso, porque ahora que yo estoy como regresando mi, mi reset, mi cassette, ¿verdad? El video que yo pasé en ese momento, también logré alcanzar a escuchar algo, ¿verdad? Que era, por ejemplo, Dios le pedía, Jesús le estaba pidiendo a Dios que pasara de él esa copa. ¿Y qué pasó? No pasó. Él tenía que pasar la crucifixión. O sea, él por ser Jesús no iba a dejar de pasar ese dolor, esa, esos golpes, esa humillación, ¿verdad? O sea, él por ser Jesús, no, Dios no le iba a bajar de esa cruz y iba a caminar y o sea, iba a salir flotando, ¿verdad? Porque él era Jesús y sí le tenían que cumplir un milagro, ¿verdad? Porque él también estaba pidiendo su milagro en ese momento, él estaba pidiendo un milagro y no se le dio, no se le concedió por el Padre, ¿verdad? Por su Padre, él siendo el primogénito, él siendo, o sea, el hombre que nunca ha cometido un delito, el hombre perfecto, ¿verdad? ¿Y cómo me iba a escuchar a mí? Decía yo, ¿cómo él me va a escuchar a mí? O sea, y yo dije, no, me levanto de aquí y si no, Dios no me concede ese milagro, no se lo concedió a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué a mí se me lo debería de conceder? pero creo que una enseñanza muy grande de lo que dices es que a veces Dios no te concede cosas, pero porque es por algo bueno, Ujú, ¿verdad? Es decir, a Jesús dijo, si ujú, puedes que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Es decir, al final se hizo la voluntad del Padre porque ujú, era lo mejor. O sea, a veces nosotros no mencionamos eso y creemos que porque Dios no contesta una oración, una petición, ujú. creemos que tal vez Dios no lo está haciendo bien o qué sé yo, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, Dios sabe qué es lo mejor y por eso es que a Jesús Ujú, mismo no le atendió esa petición, sino que Jesús cumplió con ir a la cruz porque era lo mejor que debía y podía pasar, igual como contigo. O sea, lo que pasó con esa pérdida, tu petición no fue escuchada ujú. de alguna manera, o es lo que creíamos nosotros, pero es porque así debía de ser, porque algo mejor venía a raíz de esa situación, ¿verdad? Sí, 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 y la verdad es que pues a mí lo que me enseñó, ¿verdad? También no solo todo lo que les estaba comentando, sino que me enseñó a ser obediente, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús lo sabía perfectamente que él iba a sufrir, que le iba a doler, que le iban a humillar, que le iban a matar. Y uno de verdad puede ser cobarde y decir, yo no quiero que me maten, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me humillen, por ejemplo. Y es de ser valientes, ¿verdad? Y afrontar las situaciones con la frente en alto. Y cuando me dijeron a mí, levántese que ahorita la llevamos, yo me levanté y dije, quiero salir ahorita ya de acá. O sea, yo quiero salir de acá. Y yo visualizaba a mi esposo en la cama y decía, yo quiero estar con él, ¿verdad? Y me levanté y dije, me voy. Y me levanté y ahí tuve una convulsión porque lo hice muy, muy rápido, como que me aceleré, mi cuerpo
pues había perdido mucha sangre, ¿verdad? No había comido por casi 2, 3 días y mi cuerpo pues no reaccionó de la misma manera. Yo convulsioné, caí al suelo, me llegaron a atender, tuve que esperar otro tiempo más para llegar al quirófano porque no sabían si yo pues me podía quedar, ¿verdad? O sea, entonces pues al final logró pasar esa copa, ¿verdad? Ese trago amargo, se podría decir, porque al final eh, no hubo dolor, yo no sentí, me durmieron y al final salí. Yo, por supuesto, salí súper triste, ¿verdad? Porque ya en ese momento yo no quería, yo no quería perder un bebé, ¿verdad? Y quería recuperarme. Yo quería recuperarme, pero al final creo que esta experiencia, y que creo que es una experiencia al final, no sé si decirlo, no sé si es bueno decirlo, pero fue linda. Al final una experiencia en donde yo tuve esa cercanía con Dios, o sea que al final las situaciones, de las peores situaciones en donde uno puede pasar, hay algo bueno, que es que Dios te está hablando y que Dios está contigo, que tú estás llorando en una cama y Él está contigo, Él está escuchándote y Él te puede abrazar en ese peor momento, en esa situación en donde realmente uno lo está añorando, necesitando, ¿verdad? Y que uno necesita tal vez un abrazo, pero está Dios, está bien cerca de uno y Él sabe que posiblemente uno le está pasando y atravesando porque así tiene que ser, ¿verdad? Y porque hay algo mejor, justamente como lo decía mi esposo, porque yo en ese momento no estaba visualizando que iba a haber un aidancito, un Andercito, mucho menos. Entonces, pero de haber yo sabido de ese momento que yo iba a tener a 2 bebés preciosos, hermosos, divinos, yo creo que no, no hubiera vivido algo así. Yo no hubiera vivido esa experiencia tan cerca de Dios, ¿verdad? Tan como una experiencia inolvidable como la viví en ese momento, pues, ¿verdad? Entonces, pues eso. Sí, y definitivamente, como tú dices, a veces uno vive situaciones em, difíciles. Cuando uno es cristiano, a veces uno, como todos, cometemos errores y hacemos cosas indebidas, le fallamos a Dios y creemos que uno, por alejarse de Dios, Dios ya no está con uno, ¿verdad? Pero no, Dios siempre está al pendiente porque Dios siempre quiere que regresemos a, a su presencia, al camino de bien y demás. Entonces Dios siempre está ahí y Dios siempre está dispuesto, siempre está con nosotros. El asunto es que, y justamente a mí me pasó también ya de mi lado, ¿verdad? Porque quiero contarles justamente esta parte de mi lado de este momento, que días antes de eso, pues a mí Dios me puso en el corazón leer eh, el libro de Job y yo leía Job y empezaba a leer Job y yo me ponía a llorar leyendo Job y decía yo, qué injusto lo que le pasó a Job. Eso decía yo cuando leía la historia de Job, decía yo, qué injusto lo que le pasó, sufrió mucho y no había quien lo defendiera, no había un intermediario, porque él mismo decía, ojalá hubiera alguien entre Dios y yo que pudiera hacerle ver a Dios que yo no hice nada malo, pero sabemos que todos los hombres somos malos y esta historia de Job es perfecta o es muy, muy inspiradora también porque hoy en día nosotros sí tenemos ese intermediario, ¿verdad? Tenemos ese intermediario que cuando necesitamos acudir al Padre, pues hoy tenemos a Jesús como intermediario nuestro y justamente cuando mi esposa llama y da la noticia de que había eh, perdido al bebé, recuerdo que yo llego con ella y lo primero que yo le digo es, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, eso no lo hubiera podido decir y no lo hubiera podido comprender si días antes no hubiera tenido yo en el corazón leer ese libro. Entonces,
las cosas no pasan por algo. A veces uno no las comprende en su momento hasta que después uno se da cuenta, por eso fue que yo tenía el deseo de leer ese libro, porque Dios de alguna manera antes de que aconteciera ese momento, el Señor ya me estaba sanando, digamos, o ya me estaba Ujú. preparando para vivir ese tiempo. Pero continuando con esto, con la historia que queremos compartir, insisto, lo que queremos es dar a conocer a Dios a través de cómo Él se manifiesta en muchas oportunidades en nuestras vidas. Em, y por ejemplo, después de eso, quisimos entonces, estábamos buscando tener ese bebé, ¿verdad? Que perdimos. Ujú. Y ese también fue otro proceso, que también te lo dejo, que tú cuentes cómo lo vivimos. Sí, igual fue, pues al final fue un proceso pues largo, podría decirse, porque cuando uno está buscando algo por mucho tiempo, se vuelve infinito, ¿verdad? La espera. Y pasamos casi un año y medio, casi están entre que yo frustrada porque no se daba, em, y justamente tal vez cuando yo ya estaba empezando como a perder las ilusiones porque me decían, sí, va a venir, o sea, mucha gente me decía, va a venir y va a venir, relájese, ¿verdad? O la soñé que va a tener un hijo y yo ya no estaba creyendo porque ya me he hecho muchas pruebas y yo siempre creía, yo creo que ahorita sí, ¿verdad? Yo creo que ahorita sí y no, ¿verdad? Entonces cada vez que yo salía de ese lugar con un negativo, entonces, me dolía mucho, me dolía en el corazón y, y pensábamos, recuerdo que incluso tuvimos una discusión una vez con mi esposo en donde decíamos, algo estamos haciendo mal, nosotros estamos haciendo algo mal y vamos a ser castigados por esto, ¿verdad? Y por eso ya no vamos a poder tener hijos. Y me dolía mucho más esas palabras porque yo decía, Dios no puede ser, ¿verdad? O sea, yo me sentía como la máxima culpable en en esa situación, ¿verdad? Porque como que sentía que sobre mí caía todo ese peso. Y al final, en diciembre, o bueno, no sé si comentarlo de esta manera, pero yo hubo en diciembre en donde salimos de viaje con mi familia y estuvimos como que mucho tiempo así de viaje porque fuimos con mi familia y estuvimos en un hotel y resulta que yo me caí de unas gradas y así bien fuerte y me lastimé y la rodilla y todo y luego fuimos a jugar fútbol y a mí me lastimaron con la rodilla en la espalda, ¿verdad? Y yo caí, pero pues hasta ese momento pues yo no sabía nada. En enero yo me entero que estaba embarazada y yo me asusté mucho porque fue como, aparte de eso, como que empezaba a lo de esta enfermedad del COVID y yo había estado tomando Tapsines, ¿verdad? Empezaba la enfermedad esta y yo me había estado como tomando Tapsines porque yo tenía, según yo, una gran gripe y no se me quitaba y pasé como una semana entera tomando Tapsines y, y en que fuimos de viaje con mi esposo en San Marcos, también yo como que tuve náuseas, ¿verdad? Y me dieron Alka-Seltzer o qué, Ajá, algo algo así, así. no sé, una cosa Y así. justamente lo interesante de lo que cuenta mi esposa es que nada de eso, digamos, está de alguna manera, está contraindicado cuando hay un embarazo, a menos que el médico pues, diga, lo autorice o algo, pero generalmente uno lo lee y dice que si está uno todas Estaba en las mujeres en gestación, estado de gestación, pues evite, ¿verdad? Este tipo de el productos. Y justamente había pasado eso, había pasado lo de que se cayó de las gradas, había pasado lo de que jugando fútbol habían golpeado y no sabía que estaba embarazada. Pero algo muy importante que hay que mencionarlo también, y vamos a tratar de resumirlo un poquito más por el tema del tiempo, ujú, es que en esa época justamente mi mamá le dijo que le había soñado embarazada, mi hermana le dijo te soñé embarazada, y mi otra hermana le dijo te soñé embarazada, y todos la soñaban embarazada, y justamente cuando fuimos a San Marcos, pues eh,
mi mamá la llevó con una Sí, su tía, cierto. la llevó con una su tía y la tía, no, y no sé por qué te llevó, pero te medio No, yo creo que revisó, fue después de eso, ¿no? no porque fue en la época de San Sí, Marcos. ajá. Entonces la llevó porque ahí fue donde te golpearon en la espalda. Entonces, no sé por qué la revisaron, le empezó a tocar ella el abdomen y le dijo, aquí está el bebé, dijo. Y No, pero entonces como que eso fue dijo algo, también algo así como de, usted ahora sí tiene como que esto, los antojos, que si usted tiene antojos, todos los antojos debe de cumplírselos. Entonces, y justamente creo que por eso fue que me dio náusea, porque tú me llevaste a San Pedro, que yo tenía ganas de no sé qué, pero tú no sabías que estaba embarazada. sí, de hecho no Pero un sabíamos. helado o un pastel, creo que yo Ajá, tenía pero de ganas. hecho no sabíamos que estaba embarazada. Y esto es lo bonito de la historia, porque hubieron sueños, después hubo lo de esta tía de mi mamá que le dice, ah, sí, aquí está el bebé, pero no fuimos a eso, a preguntarle eso, no era eso, de ver cómo estaba el bebé, sino que era como yo, más algo era así Ujú, como que por qué no podías quedar ujú, embarazada, y ella empezó como a tocarle y dijo, ay, aquí está el bebé. Dijo, entonces ahí le empezó a decir, ujú, mire, todo el antojo que tengo ahorita, déselo y que no sé qué, y que la gran. Y nosotros así, pero si no está embarazada. Y ujú. resulta que también en la iglesia, pues una hermana de la iglesia vino y dijo, eh, Que me había mire, ajá, soñado me lo con, dijo a mí y dijo, sí, mire, dígale a su esposa que la soñé, dijo. con un La soñé varón. con un varón y era igualito a usted, me dijo. Y casualmente no me acordaba de eso, pero hoy en día salimos a la calle, hemos salido varias veces y lo ven a mi primer hijo y lo ven y le dice, es igualito a usted, me dicen. Ujú. Entonces, y no me acordaba hasta ¿Y te ahorita. acuerdas lo que dijeron, lo que dijo ella del segundo? No, Que iba a ser igualito a mí. sí, 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 creo que. Entonces, pero vamos a que hubo palabra por parte de Dios y de todos lados venían las palabras y a veces uno entra en esa negación y Ujú, resulta que justamente, y todo eso fue en diciembre. En diciembre hubo toda ujú. esos temas que platicamos y en enero recibimos la noticia que efectivamente mi esposa está embarazada y en septiembre, el 6 de septiembre para ser específico, nace nuestro primer hijo. Entonces, creo que es una historia que yo lo puedo llamar como un milagro digno de contarse, ¿verdad? Es un milagro digno de contarse porque nosotros vimos cómo Dios actuó en nuestras vidas. O sea, vimos literalmente un milagro, escuchamos de sueños, Ujú, escuchamos de sí, profecías y nos cerramos, digamos, a que eso pudiera ser cierto, ser real. ajá, Ujú. hasta que lo vimos ya materializado. Entonces, creo que es muy importante al final, pues, decir que nosotros tenemos generalmente siempre peticiones delante de Dios. eh, y si no somos cristianos, tenemos deseos, cosas Ujú. que queremos que se cumplan, ¿verdad? Y a veces estamos desesperados porque nos pasa que nos desesperamos porque queremos el milagro hoy o Ujú. queremos que eso suceda hoy, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es tener Paciencia paciencia, que y es fe, difícil. Ajá, de la fe y la sí, paciencia al final. y la esperanza están pero de la mano. Entonces tenemos que tener paciencia y esperanza. Hay un versículo que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, Ujú. si tenemos alguna petición, debemos de confiar en el Señor y tener esta parte de pensar de que mientras hay vida, hay esperanza. Es decir, Sí, puede suceder, no importa que uno ya esté en los últimos días de vida, como le pasó a Abraham, que Abraham ujú, ya en su vejez, el Señor le concedió un niño o un hijo, ¿verdad? Y lo hizo padre de muchas naciones, como lo dice su palabra. Y también a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ya ujú, era un sacerdote, ya de avanzada edad, y justamente se le aparece el ángel de Dios y también le dice, mira,
van a tener un hijo. Entonces, Ujú. y cuando yo leí lo de Zacarías, que era un sacerdote, yo dije, estoy seguro que él en alguna oportunidad de su vida, siendo sacerdote, en alguna oportunidad tuvo que haber orado por un hijo, Ujú. estoy seguro, o su esposa, porque eso a veces es más común incluso en las mujeres que en los hombres. Ujú. Alguno de los dos oró o posiblemente los dos oraron, pero no vieron el milagro inmediato, sino ya cuando estaban en su vejez, ¿verdad? Y Ujú. sabemos que al final Juan el Bautista, dicho por las palabras de Jesús, dice que en la tierra no había hombre como Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista todavía sí estaba por debajo de los ángeles, pero no había hombre como Juan el Bautista. Entonces, lo que quiero ahora entender es que fue un gran regalo que Ujú. tenía preparado Dios para Zacarías. Ujú. Entonces, a veces puede tardar, ¿verdad? A veces lo que estamos esperando puede tardar y en esa tardanza puede haber dolor, puede haber desesperación, puede haber aflicción, Ujú. pero confiemos en el Señor de que Él está preparando lo mejor para nosotros. Así como tú bien Ujú. comentaste que a Jesús no se le concedió el hecho de que no pasara sobre él esa copa, Sí. pero era porque lo que venía a través de ese hecho era lo mejor que podía pasar, ¿verdad? Y eso hablando Ujú. para nosotros. Entonces, y quiero concluir, ahora te doy la palabra, ¿verdad? Quiero concluir con una pequeña historia de una, que eso se cuenta en Juan capítulo 9, que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que justamente se hacía el cuestionamiento de que quién pecó, este o sus padres. Y Jesús dijo, pues ni este ni los padres, o sea, es para que el Señor sea glorificado. Ujú. Y justamente Jesús lo sana, él recupera la vista y empezaron a encontrarlo gente, se empezó a encontrar con él y decían, se parece al ciego, Ujú. decían, habla como el ciego, camina como, no, porque no, yo creo que no caminaba porque no veía, pero lo relacionaban con el ciego y él dijo, a mí me encanta esa porción de la Biblia porque él dijo, yo soy, Ujú. ¿verdad? Entonces él dijo, yo era ese ciego, soy yo soy, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que eso nos identifica también a nosotros y en algún punto alguien nos pueda ver y decir, pero si, y voy a hablar de mí, ¿verdad? Voy a hablar por mí y decir, pero si él es el pecador, lo voy a tomar de esa manera, ¿verdad? Y que hoy está hablando de Dios. Y pues yo tal vez trataría de responder como el ciego y decir, eh, yo no era el pecador, yo soy el pecador, pero que hoy en día hablo del Señor porque como dice su palabra, sin Él no somos nada. Es decir, yo soy un pecador, voy a ser un pecador, eh, pero Dios es el que me justifica. Dios es el que dio justamente su vida en la cruz con el fin de perdonar nuestros pecados, de justificarnos, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí no soy yo, como estaba la historia justamente esta del ciego y decían, no, pero él es, no, pero se parece, no, yo soy el Ujú. pecador, ¿verdad? Es decir, yo soy el pecador, pero no hablo de mí, hablo de Jesús. Y esa es la grandeza, que aún yo siendo pecador, Jesús nos esté dando la oportunidad, ¿verdad?, de Ujú. poder hablar de Él y darlo a conocer. Entonces, esa sería una pequeña reflexión Ujú. final, ¿verdad? Y que esperamos realmente poder eh, transmitir eso, ¿verdad? Entonces, ¿quieres agregar algo más? No, 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 yo creo que abarcaste un montón, la verdad, porque como tú dices justo, eh, no es que yo sea mejor que nadie, pues, ¿verdad? No es que yo no tenga pecado, no es que yo esté limpia,
como lo estaba Jesús, justamente. Entonces yo inclusive justamente yo me sentía a la par de Jesús, nadie, ¿verdad? Como para yo ser merecedora a un milagro. Pero Dios, a pesar de o sea, realmente su infinito amor y su gran misericordia hacia mí, hizo que yo pudiera tener esa bendición que el día de hoy tengo. Y que pues realmente en su momento yo esperaba solo una, o dije yo me quedo solamente con mi bendición, ¿verdad? Que era Aidan, y Diosito por alguna razón puso en el camino al segundo bebé y yo no lo entendía en ese momento tampoco, y lo agarré por sorpresa, pero realmente la vida yo ya la veía de forma diferente y tenía miedo siempre como a si sí se iba, si realmente iba a nacer el bebé, ¿verdad? Pero al final Dios fue muy bueno y Él no vio tanto los pecados, ¿verdad? Sino que Él dijo, aquí está tu bendición, ¿verdad? Entonces al final yo obviamente fortalezco lo que tú dices, no soy perfecta, estoy en el proceso siempre de mejorar, de ser mejor cada día, de buscar más de Dios, obviamente, por supuesto, no todos los días cometo algún error, todos los días le alego a Edna, a los bebés. Pero o sea, trato la manera de no pues de cambiar actitudes, porque por supuesto tengo algunos días malos. Así que si Dios perdonó tus pecados, nos puede perdonar a todos, ¿verdad? Claro. Es una broma, pero la verdad es que Dios nos puede perdonar a todos, ¿verdad? No hay pecado por el cual Jesús no hubiera muerto, ¿verdad? No hay, no, yo por ese pecado no morí, ¿verdad? No, pero es que yo hice esto y yo siento que yo no tengo perdón de Dios. No, el Señor murió y por todos los pecados pagó el Señor en la cruz. Entonces no hay pecado que hayamos cometido que el Señor no nos pueda perdonar, ¿verdad? A excepción de la blasfemia que dice ahí en la Biblia del Espíritu Santo, pero es un tema que tal vez lo abordemos en otra oportunidad, pero el Señor murió por nuestros pecados. Entonces tenemos que saber que el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos con los brazos abiertos y también dispuesto a quitarnos nuestras cargas. Esas cargas que fuera del Señor son muy, muy pesadas, pero que el Señor está totalmente dispuesto a decir, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, creo que concluimos de esa manera este primer episodio, que esperamos que sean muchos, si es la voluntad de Dios, justamente como lo hemos platicado, si Dios así lo quiere, pues que sean muchos, porque el fin de nosotros es predicar el evangelio, es dar a conocer esa buena nueva, esa buena noticia, el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros pretendemos, y que si es voluntad de Dios a través de este medio que lo podamos hacer, pues que Dios nos bendiga, ¿verdad? Que Dios nos dé esa oportunidad. Entonces vamos a terminar con una oración, Sí, claro. ¿verdad? No sé si No. la quieres dirigir tú o la Bueno. dirijo yo. Sí. Va. Igual lo que también quiero agregar un poquito es si en tu corazón está, ¿verdad? Y si tú escuchas tu corazón y realmente Dios te pone en tu corazón poder ayudar a estas personas que vimos en el video al inicio, pues la verdad es que bienvenido seas, ¿verdad? Podemos formar tal vez incluso un buen grupo en donde podamos ayudar a esas personas y no solo a ellas, sino que a otras personas, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar. Te voy a quitar la carga, si quieres dirijo yo la oración ahorita y quería agregar algo también. La idea justamente para ampliar más de estos episodios va a ser conocer cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no hablo de nosotros dos. Es decir, si alguien que está escuchando
este episodio tiene una historia importante que contar y que es un gran testimonio, un testimonio, lo puede escribir, ¿verdad?, en los comentarios, o nos puede escribir a nosotros directamente, y pues nosotros contamos ese testimonio acá, y eso es lo que queremos, testificar. Dice la Biblia que tenemos que ser testigos, entonces nosotros queremos testificar del Señor Jesús, ¿verdad? Y que queremos conocer también cómo es que Dios obra en cada persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no va a obrar de la misma manera con Edgar, no va a obrar de la misma manera conmigo, lo hizo de una manera tan diferente, ¿verdad? Y realmente yo nunca hubiera esperado pasar por algo así. Entonces creo que cada persona tiene una historia que contar, cada persona, Dios obra de diferente manera, y qué interesante es para nosotros conocer de qué manera es que Dios puede obrar en diferentes personas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar invitando a varias personas para que nos estén contando de qué manera, cómo obraron en sus vidas, y pues creo que todos tenemos una historia que contar, y pues, ¿verdad?, escucharlos y que todos conozcamos cada día más que realmente Dios se cumple, ¿verdad? Si Dios sí cumple, Dios sí nos escucha, Dios nos está oyendo todo el tiempo y cuidando, ¿verdad? Siempre busca lo mejor para nosotros. Eso, únicamente. Así es, entonces vamos a despedir este primer episodio con una oración, ¿verdad? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle al Señor que muchas gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de este primer episodio, y que si es tu voluntad sean muchos, pero principalmente lo que nosotros queremos es que tú nos utilices como instrumento, como mensajeros, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para que juntos podamos conocerte más, Señor, ¿verdad? Y darte a conocer al mundo, o a quienes podamos alcanzar a través de estos medios. Y las personas que estén escuchando, te ruego, Jesús, que tú puedas tocar esos corazones, que tú puedas hacer sentirte en ellos, Señor, que no están solos, que tú estás con nosotros, así como lo has prometido. Así que gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que han escuchado este episodio y han podido poder escuchar este testimonio, que esperamos, Señor, que lo hayamos hecho de buena manera, para que a través de este testimonio puedan conocer un poco más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego.